Buenos días. Nuestro trabajo se titula Hiperplasia folicular linfoide difusa como diagnóstico histopatológico tras hallazgo radiológico de neumopatía intersticial asociado a un caso de síndrome de Sjögren. Fue realizada por Juan Pablo Castañeda, quien les habla, con el doctor Juan Manuel Anaya, con el doctor Jorge Carrillo y con el doctor José Fernando Polo. Inicialmente es importante introducir al tema mencionando que las enfermedades reumatológicas constituyen un amplio espectro de procesos autoinmunes con diversas manifestaciones sistémicas, incluyendo el compromiso pulmonar. El síndrome de Sjögren además posee patrones clínicos, radiológicos e histopatológicos típicos de compromiso pulmonar intersticial, de tal forma que la enfermedad podría abordarse desde una vista tridimensional, ese compromiso pulmonar. Sin embargo, hasta la fecha no se ha descrito en la literatura a la hiperplasia folicular linfoide difusa como hallazgo histopatológico en pacientes con este síndrome, razón de la cual nuestro caso pues toma importancia por su infrecuencia. El objetivo de este reporte fue, a partir de un reporte de caso, revisar las manifestaciones pulmonares asociadas al síndrome de Sjögren, destacando la importancia en el pronóstico que tiene el hallazgo de las neumopatías intersticiales en estos pacientes. Nuestro caso clínico se fundamenta en una mujer de 55 años de edad con un cuadro clínico de 8 meses de evolución consistente en tos seca, disnea progresiva de medianos esfuerzos, astenia y adinamia. Además de eso, presentaba serostomía desde hace aproximadamente 8 años. Niega síntomas adicionales como seroftalmia, como artralgias o como fiebre. Como antecedentes importantes, la paciente fue diagnosticada en el 2018 con síndrome de Sjögren. Además padece de obesidad grado 1, de hipotiroidismo en adecuada suplencia con levotiroxina, además de hiperglicemia en ayunas. Con todos estos hallazgos en la anamnesis y las características clínicas iniciales, la paciente fue llevada a una tomografía axial computarizada, en la cual se documentaron principalmente micronódulos. Esta presencia de micronódulos inicialmente al equipo médico hizo sospechar la presencia de linfomas pulmonares primarios o la presencia de un tumor metastásico distante que estuviese metastatizando como tal al parénquima pulmonar, razón por la cual la paciente fue llevada a una intervención quirúrgica toracoscópica de extracción como tal de uno de esos nódulos. Y ya posteriormente, en la evaluación histopatológica, como lo vemos en la figura, en la imagen 1, A, B y C, vamos a encontrar diversos folículos linfoides con centros germinales reactivos que presentan una distribución linfática y perivascular. Por ejemplo, aquí vemos un vaso sanguíneo. Típicamente se presentaron incluso en una distribución como subpleural. Y lo característico es que no vemos que estos folículos estén asociados con bronquios, como podría ser el caso de otras entidades, sino que era más a nivel distal, a nivel intersticial, estos folículos linfoides. Obviamente, fue importante hacer una confirmación de que se trataban de folículos linfoides y para ello se hizo una inmunistoquímica con CD20, la cual pues se encarga de colorear todo el proceso de centros germinales de linfocitos, los cuales pues tiñeron de forma positiva y finalmente nos arrojaron el diagnóstico definitivo de hiperplasia folicular linfoide difusa en esta paciente con síndrome de Sjögren. Es importante destacar que el síndrome de Sjögren es una enfermedad sistémica, es decir, afecta a todo el organismo, no solamente las glándulas o los pulmones o las articulaciones como tal, pero que se caracteriza por una infiltración linfocítica inicialmente de glándulas exocrinas, principalmente salivares y lacrimales, que pueden después distribuirse en otros órganos y en otros sistemas. La enfermedad pulmonar intersticial es la complicación extraglandular más frecuente, pero sobre todo más grave del síndrome de Sjögren, y su hallazgo representa un impacto muy importante en el pronóstico de esta enfermedad y el curso de la historia natural del síndrome de Sjögren. De tal forma que en pacientes con sospecha de compromiso pulmonar siempre va a ser importante tomar imágenes radiológicas que nos permitan aproximarnos a una sospecha. En nuestro reporte de caso se sospechó inicialmente de un proceso maligno, dadas las características de los micronódulos. Sin embargo, en la literatura se ha reportado que no necesariamente los micronódulos es el único hallazgo radiológico en pacientes con síndrome de Sjögren. También podemos tener quistes, podemos tener patrón en vidrio esmerilado, entre muchos otros. Y la literatura nos refiere
que el estudio histopatológico de esos hallazgos radiológicos usualmente se concentran en 3 patrones puntuales: la neumonía intersticial no especificada, la neumonía intersticial linfocítica y la bronquiolitis. Son los principales y dentro de ellos encontramos a la hiperplasia folicular linfoide difusa. A manera también de resumir un poco la información y los demás reportes en la literatura y hacer un contraste con el nuestro, es importante hacer una relación entre el patrón histológico y la enfermedad reumatológica que ha sido documentada. Y es que hay diversas enfermedades reumatológicas, incluyendo nuestro caso de síndrome de Sjögren, hay muchas otras, que se relacionan con importancia estadística con diversos patrones histopatológicos puntualmente. Vemos, por ejemplo, que la neumonía intersticial no especificada no solo se relaciona con Sjögren, sino que se relaciona de forma incluso más importante con otras enfermedades autoinmunes y que de la misma forma como lo vimos en la diapositiva anterior, el síndrome de Sjögren presenta diversas manifestaciones histopatológicas. Además de eso, dentro de las hiperplasias linfoides documentadas a nivel pulmonar, encontramos la hiperplasia linfoide nodular, la neumonía intersticial linfoide, la bronquiolitis folicular y, de forma muy extraña, la hiperplasia folicular linfoide difusa, de tal forma que en nuestro caso, pese a que la paciente tenía sospecha inicialmente de un cuadro maligno, ya sea de un linfoma pulmonar o de un proceso metastásico, se llevó a un diagnóstico de la variable más infrecuente que se puede encontrar a nivel histopatológico en los pacientes que tienen compromiso en el marco de síndrome de Sjögren. Como conclusión, es importante resaltar el pronóstico que tiene o que varía el hallazgo de las neumopatías intersticiales en pacientes con síndrome de Sjögren, ya que es el principal factor pronóstico o mal pronóstico de la evolución de estos pacientes. Y adicionalmente, que pese a que los cuadros clínicos inicialmente sugieran malignidad y sugieran procesos catastróficos, muchas veces se debe confirmar y analizar juiciosamente las placas histológicas y correlacionar adecuadamente en un contexto clínico para poder llegar a una conclusión y no ser tan errados de inicialmente pensar y concluir de forma apresurada un evento maligno, como fue nuestro caso, que afortunadamente fue una hiperplasia folicular linfoide, descartando otros procesos metastásicos o tumorales malignos. Muchas gracias.